Los demonios de Lutero y de su tiempo. Un ensayo de Teófanes Ejido, Universidad de Valladolid. Equivaldría a un elemento vacío de sensibilidad histórica creer que el demonio, desde el príncipe Satán hasta todos sus agentes, ha sido siempre un problema más o menos teórico, folclórico o periférico, cual puede serlo hoy a pesar de aisladas resurgencias, clamorosas y aberrantes. Para los no iniciados, quizás no esté mal advertir que hubo un tiempo largo durante el que el demonio se constituyó en protagonista de la vida de la cristiandad y de la existencia de los cristianos. No había rincón que escapase a su presencia, ni momento libre de las acechanzas. Era tan omnipresente como Dios. No es posible adentrarnos en la evolución de un proceso perfectamente comprensible desde la observación histórica. Baste con decir que un conjunto de circunstancias cuajaron en él por el siglo XIV, se afianzase ya esa invasión demoníaca que no comenzaría a debilitarse y solo en sectores de élite hasta el siglo XVIII, con las ideas y prácticas desacralizadoras de la Ilustración. Mientras tanto, ambientes selectos y populares, alentados por artes plásticas, grabados, teatro popular, sermones apocalípticos y demás medios de catequesis para analfabetos, por tratados teológicos, guías de espirituales, manuales de jueces e inquisidores de la brujería para los cultos, se encargaron de acendrar lo que se convirtió en integrante sustantivo no solo de la espiritualidad, también de las mentalidades colectivas de los europeos. Contra lo que sería de esperar, los humanistas del Renacimiento no fueron capaces de airear el ambiente de irracionalidad heredado. Su talante crítico, sus afanes reformadores de la espiritualidad de la Iglesia, se frenaron casi siempre ante el fantasma real del demonio, que siguió campando a sus anchas y al amparo de rupturas, de amenazas turcas, de movimientos campesinos, de iglesias nuevas, de connivencias y pactos con brujas, de sensaciones milenaristas, de ofensivas apocalípticas de anticristos. Lutero entre la teología y la tradición popular. Lutero y todo su entorno constituye un paradigma expresivo de estos comportamientos. Rompió con determinadas estructuras de la vieja cristiandad con mediaciones frondosas, pero no lo hizo con el demonio, con sus acólitos, sus posesiones y sus brujas. Aunque sea apócrifo el dato de un Lutero a tinterazo limpio con los demonios de Wartburg, no es incorrecta la idea de Aunque sea apócrifo el dato de un Lutero a tinterazo limpio con los demonios de Wartburg, no es incorrecta la idea de su convivencia con este ser y estos seres, de sus escaramuzas incesantes que dieron pábulo a la satanización del reformador por parte de los apologetas católicos, así como a curiosas y a históricas interpretaciones de la posterior psicohistoria. Hay que partir de un hecho: la existencia de Lutero y la de quien no entonces está escoltada de demonios que paradójicamente le prestaron servicios inestimables como instrumento de ataque a sus enemigos.
Por sus escritos se pasea Satán con su corte y sus ejércitos con tanta frecuencia como puede hacerlo Cristo con su palabra, puesto que rara vez falla la contraposición de estos, ni la asimilación con el demonio de quienes no comparten su idea. Ya se lo echaron en cara los disidentes suizos al contrastar el peso cuantitativo que el demonio tenía en su boca y en su pluma. Léxicos e índices de sus obras comprueban una realidad que se ve reafirmada por sus agiógrafos al argumentar, cual hace Seeberg, que hay muchas páginas de los sermones de Lutero en las que no nos encontramos con el demonio. Seeberg, además de contar mal, prueba lo contrario. H. Obediek, en su monografía más exhaustiva, puede concluir que el universo de la fe y de la teología de Lutero está acompañado por la sombra y las representaciones del demonio. Con esta contrastada realidad por punto de partida, las preocupaciones actuales de los luterólogos se centran en la fijación de los cambios en la actualidad de un Lutero de primera hora y luchador aguerrido contra las supersticiones de la iglesia papista, y el Lutero que tras 1522 para Borkman o de 1525 para Wirthe retornó a posiciones de la antigua religiosidad y a concesiones recatolizadoras. Las razones bastante alérgicas a la historia de las mentalidades no acaban de convencer, y menos cuando los materiales comparativos suelen extraerse de las charlas de sobremesa, tan posteriores a las fechas de referencia. La cuestión cronológica, por otra parte, además de inconsistente, puede resultar baladí. No es tanto el interés último por despojar al demonio, a los demonios de Lutero, de todo aditamento para nosotros pintoresco, que no para los hombres del siglo XVI, pintoresco y accidental, para elevarlo a categoría teológica o integrarlo en el sistema de su pensamiento como pieza teológica, e integrarlo en el sistema de su pensamiento como pieza fundamental exigida por su cristología, o mejor, por su cristocentrismo. Es este, no hay duda, un intento serio y más coherente, pero expuesto a reduccionismos de algo que era mucho más complejo en aquellas mentalidades. Y como los teólogos, en este caso al menos, son invulnerables a la historia, se corre el riesgo de teologizar en exceso, de subrayar originalidades que no fueran en tantas ocasiones más que una herencia, no siempre teológica, de la última Edad Media. En esto es lo que acontece con Lutero y sus demonios. Al margen de la inevitable referencia cristocéntrica, es deudor de un ambiente denso, anterior y coetáneo, que había cundido en Europa desde antes. Al enrarecerlo, ha contribuido, por una parte, la demonología de las élites del pensamiento, con sus tratados numerosos acerca del diablo. Sus posiciones fueron excepcionalmente críticas, mas por otra parte, en general, también eran coincidentes con las de la religiosidad popular. Monografías ejemplares comprueban desde diversos puntos de vista la presencia creciente de impresos
con Satán y su mundo de subalternos por objeto desde la infancia de la imprenta, sobre todo en Alemania, con los porcentajes más nutridos de ediciones, algunas tan repetidas y significativas como el martillo de las brujas. Desde la otra ladera, el clásico Beit resaltó el influjo constante de un manuscrito del siglo XIII, redactado por un monje de Heidelberg y muy difundido. Refleja las tradiciones orales de origen popular acerca de demonios y prodigios. Pues bien, las imágenes, figuras y acciones de estos personajes se corresponden a la perfección con las reasumidas y transmitidas por Lutero y sus contemporáneos. Por este concurso de originalidad y de influjos, los selectos y populares tienen más validez el caso de Lutero como referencia a una mentalidad colectiva en la que actúan junto a cierto sentido teológico indiscutible numerosos ingredientes ambientales. Trataremos de rastrear alguna de estas expresiones tal como se reflejan en Lutero, dejándole hablar a él cuando sea posible y no sin advertir que en ocasiones no todo es miedo, no todo es teología. Hay también mucha polémica y notables dosis de humor a tenor del talante y del lenguaje del reformador. El demonio, rey de este mundo. Conviene recordar el dualismo cordial de Lutero, coincidente con esto, como en tantas cosas con el popular. En él todo se acentúa con el agustinismo profundo, con los fondos maniqueos presentes en su universo mental. Su raigambre medieval incapaz de superar la ordenación feudal es otro elemento inseparable en la concepción de la sociedad y de la iglesia, en las que el señor malo se bate por ganar posiciones, botines, vasallos al bueno, como si de engrosar los respectivos señoríos se tratara. Hasta el lenguaje empleado en una de las tesis centrales de su Siervo Arbitrio refleja este condicionante social arcaico al dejar al hombre inerme entre Dios y Satán. Aquel no podrá hacer nada. Serán ambos caballeros los que entren entre lid por apoderarse de la presa humana. No es preciso esperar hasta este año crítico de 1525. Antes, cuando ni la ruptura se había consumado, aún en su precioso comentario al Padre Nuestro, al exponer, y lo repetirá luego con insistencia, la segunda petición, lo hace partiendo del presupuesto de que existen dos reinos. Primero el del diablo, segundo el de Dios, concebidos como lucha constante por engrandecerse a costa del otro. Es cierto que la de Lutero no se corresponde estrictamente con la visión agustiniana de las dos ciudades, puesto que el demonio puede señorear en la de Dios, en el seno de la iglesia, incluso en la iglesia del Evangelio. Tampoco el dualismo trasciende del limitado, puesto que si el demonio tiene poder tan extraordinario, lo detenta y ejerce con tanta generosidad, solo puede hacerlo porque y hasta donde Dios se lo permite, lo que le valió acusaciones violentas por parte de Münzer al convertir a Dios en un autor del mal en última instancia. Mas, con estos matices y todo, una y otra vez salta el principado de Satán, hasta constituirse esta idea en un elemento casi estructural de su pensamiento.
lo reitera machaconamente en escritos de la más diversa índole y de todos los tiempos. El mundo es el reino del demonio. Sangre y carne son sus lacayos. Satán es el príncipe de este mundo. Es el príncipe y Dios de este mundo. El mundo está regido por su príncipe, el demonio. Somos prisioneros del diablo como de nuestro príncipe y Dios. Y el diablo reina en toda la tierra e incita a los hombres a todos los crímenes posibles. El reino del demonio no es otro que este mundo pésimo, servidor obediente e imitador solícito de su señor, el diablo. De manera explícita resume todo en el comentario a Gálatas, auténtico tratado luterano de demología. De manera explícita resume todo en el comentario a Gálatas, auténtico tratado luterano de demonología. Si esto lo escribía hacia 1538, 10 años antes, y en su catecismo mayor, llamado a una divulgación sorprendente y duradera, ya había dicho lo mismo en otros tonos al comentar las últimas peticiones del Padre Nuestro. Líbranos del mal, amén. En griego, la breve petición se enuncia: líbranos, guárdanos del maligno o del malvado, y se presenta como si se refiriera exactamente al demonio, como intentando reducir esta oración contra el enemigo nuestro, que es el principal enemigo. De hecho, él es el que obstaculiza cuanto aquí pedimos: el renombre y el honor divinos, el reino y la voluntad de Dios, el pan nuestro de cada día, una conciencia tranquila y alegre, etc. Por esta razón resumimos todo esto al decir: Padre bueno, ayúdanos, líbranos de todo mal, comprendiendo el mal que puede sobrevenirnos bajo el reinado del demonio, pobreza, oprobio, muerte. En resumen, todas las incontables miserias, todos los sufrimientos amargos que hay sobre la tierra, porque el demonio no solo es mentiroso, también es homicida, que atenta sin cesar contra nuestra propia vida y lanza su cólera sobre nosotros, causándonos accidentes y daños corporales. Por eso se explica que a unos desnuque, que enloquezca a otros ahogue y a muchos empuje al suicidio y a otras desgracias atroces. Por este motivo, nuestro quehacer único en la tierra no es otro que rogar sin cesar contra el enemigo principal, porque si Dios no nos salva, no estaríamos seguros ni un solo instante. Con este dualismo, todo lo matizado que se quiera por fondo y prescindiendo del interminable debate acerca de los dos reinos con sus implicaciones ideológicas, la manifestación histórica del demonio está inevitablemente unida a la cristología luterana. La confrontación activa no lo es tanto entre Dios y Satán cuanto entre este y Cristo. El escenario de la lucha es la iglesia y el objetivo la palabra. El demonio representa el papel de perturbador del orden divino a través de su acción
obstructora, falseadora de Cristo, es decir, del Evangelio, de la verdadera iglesia. El mundo dirá en su prólogo en la exposición del Génesis, está plagado de espíritus y demonios que no hacen más que combatir a la palabra de Dios para despojarle de su gloria y adorar a Satanás. Y en el comentario a Gálatas, el reino del mundo es el reino del pecado, de la muerte, del diablo, de la blasfemia, de la desesperación, de la condenación eterna. Por el contrario, el de Cristo es el reino de la gracia, de la remisión de los pecados, del consuelo, de la salvación y de la vida eterna. Desde este punto de vista, el demonio aparece como elemento axial e integrador de la teología, menos asistemática de lo que a veces se creyera de Lutero. Para este es la tesis fundamental de Barth. El demonio se convierte en lugar teológico concreto, claro, determinado, exigido por el pensamiento global de Lutero y que al mismo tiempo sirve para aclarar su pensamiento teológico en su totalidad. Lutero encontrará el demonio donde quiera que haya a Cristo. El demonio, desde la visión cristocéntrica, se torna en el contramediador en competencia con Cristo y su palabra, en la tensión mantenida a través de la historia de la salvación. El demonio descansa tranquilamente cuando ha conquistado sus objetivos. Se agita siempre que Cristo con su palabra auténtica irrumpan de nuevo como enemigos a los que acosar con todos los resortes posibles, aunque la táctica sea siempre la misma y no varíen excesivamente las estrategias en una visión que, cual la de Lutero, rebosa de elementos mitológicos. No es este el lugar adecuado para analizar la concepción luterana de la historia de la Iglesia, a la que transfiere su dualismo cósmico. Da la sensación de hallarse en cerco constante desde los trances originarios de Adán o Caín o de la serpiente, convencido del cristocentrismo del Viejo Testamento, que los métodos exegéticos que adopta, hasta la coetaneidad de los asaltos del anticristo de su tiempo. Mas es preciso insistir en los momentos culminantes del asalto incesante, presente en la aparición del Evangelio como estímulo fundamental de la acción diabólica y da la sensación de hallarse en cerco constante desde los trances originarios de Adán o Caín o de la serpiente, convencido del cristocentrismo del Viejo Testamento por los métodos exegéticos que adopta, hasta la coetaneidad de los asaltos del anticristo de su tiempo. Mas es preciso insistir en los momentos culminantes del asalto incesante, presente en la aparición del Evangelio como estímulo fundamental de la acción diabólica y a tenor del principio. El Evangelio provoca al demonio. Cristo ofrece el modelo de que se ha de seguir para derrotar al demonio, que actuará a través de formas y agentes diversos a lo largo de la historia de la Iglesia. En su sermón con las tentaciones de Jesús por tema, construido en 1537, es decir, en su enconado momento de Esmalcalda, traza de manera sencilla y lineal lo que expusiera una y otra vez a lo largo de sus
de sus escritos. En sus comienzos la iglesia sufrió los embates del demonio negro, actuante contra la fe individual y colectiva por medio de las persecuciones, en partes eficaces a través de las apostasías, en mejor parte fallidas por el testimonio de tantos cristianos más aferrados a la palabra de Dios que al pan de la época martirial. La acción diabólica se centraba en el ataque a los cuerpos, a la vida. En la evolución histórica de la iglesia, el relevo fue tomado por el demonio en forma de ángel, vestido de claridad, que se acoge a la Sagrada Escritura malentendida, como si de la auténtica palabra de Dios se tratara, para seducir a los cristianos. Es el demonio de los herejes históricos de los siglos IV al VI, de los ebionistas, marcionistas, de Arrio, el más poderoso y universal del mundo gótico, en que piensa Lutero, y también el demonio que se sirvió de Mahoma y sus sucesores. Y en la mente de Lutero asoma la conexión con el Imperio Otomano. También este demonio de luz fue vencido por los predicadores de la palabra de Dios, que lograron mantener el dogma de la divinidad y humanidad de Jesucristo. Estas, a fin de cuentas, fueron las máscaras diabólicas del pasado, porque la forma de su tiempo, afianzada desde el siglo VII, es decir, desde que se estableciera la iglesia del papado, es la del demonio divino. Se trata de despojar al Dios de su señorío, de arrojarle de su trono para colocar en su lugar al diablo. No es preciso ni insinuar que la iglesia de la que habla es la de Roma, que ha ocupado el templo de Dios y a la que hay que aprender a desenmascarar y combatir con las armas de la predicación del evangelio, del verdadero evangelio de Lutero. El demonio como arma polémica. El problema del demonio de Lutero se complica cuando se intenta detectar la mentalidad del reformador en relación con los acontecimientos de sus días, invadidos por demonios múltiples y ante los que se presenta como solitario luchador. Desde esta atalaya, la realidad demoníaca se convierte en recurso eficaz de propaganda, en elemento retórico y apologético, dada su convicción de que todo aquel y todo aquello que no concordase con Lutero era en el demonio o sus agentes, y dada la eficacia que un resorte de esta índole despierta en las mentes populares, y no solo en las populares, el papado y el anticristo. En esta legión de enemigos destaca el papado, como era de esperar, en una postura teológica incompatible con la estructura pontificia, en una polémica que desde sus mismos orígenes discurrió sobre el enfrentamiento radical con Roma, y en una solución en la que operaron factores complejos y numerosos, pero que tuvo como consecuencia irremediable y la más llamativa la ruptura con el Papa y el papado. Por eso no es posible comprender la violencia de la confrontación si se reduce todo a la teología. Actuaban otros elementos multiformes en aquel anatematizar. Actuaban otros elementos multiformes en aquel
anatematizarse los unos y los otros, y entre ellos no solo los más desenlenables, los referidos a mentalidades colectivas, a lenguajes de época. Huelga, por tanto, advertir que la demonización del discordante fue uno de los recursos más socorridos a la hora de presentar al adversario. Prescindamos de la sistemática y explicable falsificación que de Lutero se realizó en el campo papista, para centrarnos, aunque sea de forma somera, en la visión luterana de la Iglesia romana diabolizada. No sin recordar que este capítulo debe integrarse dentro de la polémica de mayor alcance, cual fue la de Lutero papado. Dentro de la tipología demoníaca trazada por Lutero, el diablo que actúa por el Papa es el más temeroso por vestirse de apariencia divina, por erigirse sobre Dios y por suplantar su palabra por la glosa, por las tradiciones, obras meritorias. El demonio ha reinado durante tanto tiempo y tan tranquilo que ni necesidad ha tenido de desvainar su espada, hasta que el evangelio de aquellos días y la predicación de Lutero le han despertado de su letargo y obligado a enfurecerse de nuevo. No es preciso acumular testimonios inacabables. No obstante, cuando se refiere al papado como sinagoga de Satán, se registra un proceso que condujo a esta forma expresiva, con frecuencia retórica y llena de matices. En cuanto a la evolución, Lutero se mantiene en la actitud, en cierto modo, expectante, hasta que le lleguen las noticias ciertas de su condenación, de la amenaza de excomunión por Roma, aunque en algunos de sus escritos básicos de 1520 se pronuncie su visión inmediata del pasado, aún esboza su esperanza de retorno a través de condicionales presentes, e incluso en el agresivo escrito sobre el papado de Roma, junio 1520. Es a partir de este mes y año cuando se rompen todas las compuertas. El escrito del curialista Prierias es acotado con apostillas como: aquí no habla Prierias, sino Satán, el príncipe de los demonios. Es Satán el que desde lo más profundo de los infiernos se expresa en este pasaje. Este es el anticristo pronunciado por el apóstol. Satán, Satán, etc. Por